Hola, ¿cómo les va? Les habla el padre Alejandro Nicola, párroco de Cristo Redentor en Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba. Hoy tenemos nuestro último encuentro, el quinto de esta serie que hemos planteado como un espacio de formación sobre la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ya nos hemos detenido en otras ocasiones, en los encuentros anteriores, justamente para trabajar en el primero de los grandes lineamientos transversales que nos ayudan a comprender esta encíclica social que tanta riqueza tiene para el hombre y la mujer de hoy, para la humanidad entera. En el segundo encuentro veíamos cómo el Papa hace en el capítulo 1 un diagnóstico de la situación y después en el segundo capítulo propone a partir de un icono bíblico, que es la lectura del capítulo 10 de San Lucas, la parábola del buen samaritano, un puntapié, un prisma desde donde poder la iglesia, los cristianos, dar un paso, pero no solamente los que profesan la fe católica, sino cualquier hombre y mujer de buena voluntad. Ya en nuestro tercer encuentro hemos visto cómo en el capítulo cuarto y quinto el Papa plantea esto de gestar, pensar un mundo abierto, ¿no? Un mundo que en esta perspectiva a veces de un mundo cerrado, fragmentado, enfermo, la posibilidad de sanar los vínculos desde esta apertura. Y en el último encuentro, en el cuarto que hemos tenido, planteaba el Papa allí justamente en el capítulo quinto y sexto, plantea justamente el lugar de la política, del diálogo y de la amistad social. Nosotros en este encuentro nos detenemos ya en los dos últimos capítulos de esta encíclica Fratelli Tutti, el capítulo séptimo, que habla de caminos de reencuentro, y el capítulo octavo, que habla de las religiones al servicio de la fraternidad. Sin pretensión de decirlo todo, sin buscar agotar todas las perspectivas, lo que nosotros les proponemos es simplemente algunas líneas que nos ayuden a poder acercarnos a la lectura y a la comprensión. Como siempre lo decimos, esto supone que después cada uno personalmente, en familia, en grupos, en comunidad, nos detengamos y hagamos una lectura más pormenorizada del documento del Papa Francisco. Estas líneas que están propuestas en este capítulo 7 y capítulo 8 nos hablan de la arquitectura y la artesanía de la paz. Interesantísimos estos conceptos que a la vez son imágenes, ¿no? Dice, en la arquitectura participan las instituciones porque tienen que darle un formato a esta paz que en definitiva es el anhelo profundo de todo corazón humano. Pero en la artesanía entramos todos. Cada uno desde su lugar es artesano de la paz. Institución, la dimensión colectiva, la arquitectura, y lo personal, lo individual desde esa artesanía. Entonces allí esta conjunción de lo comunitario con lo individual, de lo social con lo personal, diríamos con lo público y lo privado, construir, arquitectonizar artesanalmente la paz. Y lo dice el Papa de una manera muy bonita, ¿no? Dice, hay que emprender caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y con audacia. Eso obviamente que es desafiante y hace falta una memoria penitencial. ¿Qué quiere decir una memoria penitencial? No está haciendo referencia a una cuestión de reto y de castigo, sino habla a la memoria que se debe basar en la verdad, en la justicia y en la misericordia. No es posible este
camino del perdón. Lo penitencial tiene que ver con el perdón, en definitiva, si no buscamos partir desde la verdad, siendo guiados por la justicia, pero para siempre terminar en la misericordia. Por eso es necesario recordar y mantener un compromiso sincero de reconocer, garantizar y reconstruir la dignidad integral de todo, especialmente los últimos de la sociedad. Si no se da ese compromiso sincero de reconocimiento, de garantía y de reconstrucción de la dignidad de todos, pero particularmente y sin olvidarnos de los más vulnerables, no será posible la paz. Y en ese camino, que es el camino del perdón, del que nos propone para cicatrizar las heridas, hay que recordar un principio que el Papa estableció en su primera carta como sumo pontífice, que dice que la unidad es superior al conflicto. Ese es el gran principio en todo camino, en toda institución, en todo ámbito. Reconocer cómo es más grande, buscar, trabajar, elaborar los procesos necesarios donde la unidad prime sobre cualquier otro conflicto. Y de esa manera, el Papa Francisco recuerda que es necesario plantearle al mundo lo que ya había dicho el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Que existe una verdad trascendente. Cuando el mundo pierde de vista esa verdad trascendente, entra en una de las grandes crisis, esta crisis que el mundo experimenta hoy, ¿no? Donde la conciencia humana se encuentra anestesiada, ha habido un alejamiento de los valores religiosos, ha crecido el individualismo y el materialismo por el olvido de esa verdad trascendente. Y esa verdad trascendente justamente es custodiada por todos los credos y las religiones del mundo entero. La religión justamente tiene ese alto grado de valoración de la trascendencia, y la trascendencia es la que nos permite despegarnos y mirar por encima, y de esa manera no meternos hacia adentro en una mirada muchas veces que nos traga, una mirada que nos asfixia, en una mirada que nos envuelve en vericuetos y en intríngules que son difíciles de salir. Para eso, interesante esto que recuerda el Papa Francisco, no hay que olvidarse de que no se debe relegar la función pública de la Iglesia. Muchos dicen la Iglesia es una cuestión privada, que le corresponde cuestiones de la Iglesia para adentro. No, la Iglesia está en el mundo como una institución que quiere despertar las fuerzas espirituales para construir un mundo mejor. No es una cuestión de puertas para adentro, no es la conciencia religiosa, la conciencia católica no es una cuestión individualista, intimista, no, siempre tiene una consecuencia social. Y para eso es necesario custodiar, trabajar siempre por la libertad religiosa, de la que fuere, del signo que fuere, garantizar que haya siempre libertad religiosa. Y entonces recordar que el terrorismo, cualquier tipo de violencia en nombre de la religión, no es válida, no se puede, no, eso no conduce. Y en eso el Papa dice que el manantial de dignidad humana y de fraternidad es el Evangelio de Jesucristo. Y recuerda lo que ya decía el Papa Pablo VI, ¿no? Todo lo humano tiene que ver con nosotros. Si trabajamos por una auténtica y verdadera humanidad, es porque el Evangelio de Jesucristo es una verdad que humaniza, es una verdad que libera, es una verdad que redime, es una verdad que salva. Y ahí está nuestro convencimiento y nuestro aporte a nuestro mundo. Cada uno, dice el Papa, con su propia voz debe gritar de vuelta, todos hermanos. Y así termina la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad universal y la amistad social. Entonces, cada uno, recordando, y lo pone al beato Carlos de Foucault, recientemente beatificado, ¿no? O sea, que todo y cada uno me ayuden a reconocerme y a sentirme verdaderamente hermano de todos.
Así vamos llegando entonces al final de esta presentación, de esta invitación a la formación, con algunas preguntas para la reflexión personal o grupal. Uno, en los ambientes donde vivo, trabajo, estudio, en mi barrio, en las instituciones de las que participo, ¿promuevo la visión que implica decir que la unidad es superior al conflicto? ¿Estoy disponible para contribuir a la paz de la sociedad, aportando la riqueza de humanismo que el Evangelio tiene y la Iglesia promueve? Preguntas para seguir pensando, para seguir leyendo, para seguir profundizando. Y para terminar, los invito a que podamos rezar con la oración, con otra oración que tiene el Papa al final de la encíclica. Nosotros en los otros encuentros hemos rezado con la oración ecuménica, ahora vamos a rezar con esta oración al Creador y de esa manera vamos a dar finalización a estos 5 encuentros de formación. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Muchas gracias por la atención que han tenido en estos días y ojalá que podamos seguir creciendo y profundizando en nuestra fe. Dios los bendiga.